dábamos paso a la segunda parte de este webinar para seguir pensando en los desafíos que nos propone esta ley. Queríamos centrarnos en la mirada del consumidor. Entonces tenemos dos panelistas que nos traen dos estudios distintos sobre algunas preguntas que nos habíamos hecho al principio de cuando nos pusimos a pensar en este webinar. Decíamos, bueno, ¿qué grado hay de aceptación de la ley por parte de la población? ¿Qué reacciones? ¿Se están dando cambios realmente en el consumo? Ana decía que esto es gradual y progresivo. Bueno, en esta primera etapa, digamos, ¿cómo reacciona el consumidor argentino? Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a Mariela Molsiuski, que es CEO de la consultora de investigación y tendencias Trendcity, con sede en Argentina, México y Chile, y también es vicepresidenta de Saimo, que ya que estamos en este entorno de Saimo, invitamos a los que no son socios a sumarse. Ya ven que tenemos actividades interesantes, así que, bueno, esa es Mariela, y Mariela nos va a compartir un estudio cualitativo que nos cuenta un poco cómo reaccionan o qué sentimientos, explora los sentimientos de las personas frente a la góndola cuando llegan estos sellos, ¿no? Y después Juana Merlo nos trae un estudio cuantitativo que está recién salido del horno, que bueno, un poco intenta monitorear los cambios en el consumo que se van dando con esta primera implementación de la ley. Juana es licenciada en Administración y después de trabajar algunos años en consumo masivo y siendo una apasionada de la innovación, fundó Shopap con el objetivo de ayudar a las marcas a tomar decisiones más ágiles. Así que ahora directamente las dejo con Mariela y después con Juana. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandra, y muchas gracias al Observatorio por organizar esta actividad tan interesante. Aprovecho también para felicitar a Constanza, que es la nueva presidenta de Saimo, así que me parece también es oportuno comentarlo. Bueno, como comentaba Alejandra, yo voy a compartir los resultados de un estudio. En realidad son dos estudios que hicimos. El primero, a ver si se está viendo bien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, como una introducción muy cortita sobre los antecedentes en el sistema alimentario, voy a comentar que ya en el 2011 Michelle Obama había lanzado un programa como un recordatorio para que los consumidores pudieran elegir los alimentos mejor, ¿no? Fue un programa sencillo. Después, en el 2016, la ONU se propuso generar este diseño hasta el 2025 para acompañar estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y centrarse en la nutrición. Y la ley de etiquetado frontal es la primera de una serie de iniciativas que buscan regular a la industria de ahora en más, pero van a venir otras, ¿no? Ahora estamos con la ley frontal de etiquetados, después vamos a tener la ley de envases y plásticos, vamos a seguir con regulaciones. Así que es muy importante estar atentos a cómo reaccionar a estos cambios que inevitablemente se vienen. Por esto, y viendo que además también desde los consumidores, atravesando una crisis sanitaria como fue la pandemia, ya existía esta necesidad creciente de consumir alimentos de una manera cada vez más consciente, de buscar nuestro bienestar, y lo veíamos en muchísimas campañas, en las redes sociales, en cómo iban cambiando también los distintos claims de los alimentos, la búsqueda de estar más inmunizados, más fortificados. Con todo esto forma parte de los antecedentes a la llegada de la ley de etiquetado frontal en Argentina, que fue después que en otros países. Nosotros preguntamos en un estudio de 1000 casos antes, cuando ya sabíamos que iba a llegar la ley, qué tanto miraban las etiquetas antes de decidir qué consumir. Y vimos que sumando un 48%, o sea, casi la mitad de las personas mira las etiquetas para decidir, o siempre o a veces, y saber qué están comprando, y que 6 de cada 10 ya estaba interiorizado en que iba a llegar esta ley de etiquetado. Esto previo a que realmente se viera en los supermercados y la gente se lo encontrara.
Un 68%, o sea, casi 7 de cada 10, lo consideraba una herramienta de política pública para mejorar la nutrición de la población, o sea, bien visto como una iniciativa que nos puede ayudar a estar más informados y a estar consumiendo mejor. Y que también esto iba a ejercer una presión sobre las empresas para estar estimuladas a ser cada vez más saludables y nutritivas. Bueno, pero ¿qué pasó también? Hasta ahí la etapa cuantitativa. Lo que veíamos en etapas cualitativas de otros estudios, y después voy a mostrar un estudio específico de 6 focus groups, es que también consideraban que esta conversación estaba muy polarizada, que muchos emisores o muchas marcas habían decidido plantearse como en una clave de lucha, de guerrilla, de cuestionar la ley, que además la forma de informarse era esto es bueno o es malo, que dejaba a las empresas como los villanos silenciosos que solamente querían tener mejores ganancias o defender solamente sus enemigos, sus intereses ocultos, y eran como los enemigos. Y por otro lado aparecían héroes que muchas veces eran influencers o personas que no necesariamente estaban bien informadas. Entonces, lo que veíamos en distintos grupos de distintas categorías es que había una necesidad de información más clara, que todavía no alcanzaba la información obtenida. ¿Qué decían? Que, por supuesto, el derecho a la información es un derecho, que muchas veces se oculta la información porque son difíciles de leer las tablas nutricionales, entonces eso hace que estemos más desinformados, pero por otro lado también es muy difícil, reconocían que era muy difícil resignar el sabor de los alimentos, resignar los hábitos alimenticios, que además no necesariamente tienen tiempo de buscar los productos que no sean procesados, cocinarlos de manera casera, y que la información no les resultaba tan clara. Hicimos el ejercicio en un estudio de 6 focus groups, justo cuando estaban ya apareciendo las etiquetas en algunos productos y en otros no, mostrarles como estímulo una góndola con alimentos de distintas categorías con los sellos. Y nos decían este tipo de cosas. Entonces, ¿qué estaba consumiendo? ¿Cómo guiarme si veo un producto que consideraba saludable al lado de otro que consideraba solamente indulgente, que tienen la misma cantidad de sellos? Marcas, por ejemplo, que las consideraban muy saludables y aliadas de los consumidores, tenían tantos sellos como otras que eran solamente golosinas. Y bueno, que esto generaba frenos, dudas, confusión, y pensar, bueno, ¿ahora qué hago? Hasta muchos casos de sorpresa. Bueno, ese producto me lo había recomendado la nutricionista, entonces, ¿a quién tengo que creerle? ¿A quién puedo recurrir? ¿Cómo guiarme? ¿A quién le creo sobre todo, no? Desidealizar también algunos productos, algunas categorías, y también cuando les preguntábamos, bueno, entonces, ¿qué pensaban hacer? Lo que primero aparecía era, en algunos casos, bajar la frecuencia, en otros casos, cambiar de marcas, buscar marcas que hayan cambiado sus ingredientes y que tengan menos sellos, y en otros casos, bueno, abandonarlas totalmente. Sí se reconoce en primera instancia que la ley tiene una buena intención, que está defendiendo nuestro derecho a la información y a promover una mayor conciencia de lo que comemos, y que además se reconoce que somos prosumidores, ¿no? Que también tenemos voz y voto para poder denunciar, para poder pedir que las leyes nos ayuden a alimentarnos mejor. Y respecto de las marcas, que por un lado pone de relieve algunos aspectos que tal vez no se conocían, pero también generan dudas con respecto a la propia percepción. Entonces,
qué estaba consumiendo, si las marcas me estaban engañando o no, si a los referentes a los que les creía eran referentes válidos, por qué las leyes hechas hasta hoy no me habían defendido. Bueno, aparecían todo este tipo de dudas con respecto a las marcas, con respecto a las regulaciones que teníamos hasta ese momento, con respecto a los médicos, nutricionistas, influencers, bueno, a quién creerle realmente. Y también con respecto al rol, como sobre todo las madres, de pensar, bueno, entonces hasta ahora hice mal, alimenté mal a mi familia, ¿cómo puedo hacer para defender a mi familia de estos temores? Acá tenemos algunos de los verbatims, ¿no? Se ve que es algo positivo, que es bueno ver la cantidad de grasa, el exceso de azúcar, pero no siempre entiendo bien y no puedo discernir si dos productos que para mí no son iguales tengan la misma cantidad de sellos, como algo demasiado bueno o malo de manera unívoca. Bueno, los sellos obviamente son percibidos como algo que nos va a ayudar, pero también se generó esta sensación de estar sacudidos, casi choqueados o como con un desconcierto inicial. Dijeron en algunos casos, bueno, me voy a guiar más por las calorías porque no entiendo muy bien el tema del exceso de grasas o los distintos tipos de grasas. Y de alguna manera, bueno, tengo que decidir qué hago. Como menos cantidad, no como todos los días, y por supuesto no impacta de la misma manera si son productos que ya son percibidos como indulgentes, donde voy a buscar solamente darme un gusto, y sé claramente que no estoy buscando nutrición, que en otros productos que creía que estaba haciendo otro tipo de elección. De todas formas, acá entra en oposición el sentido común, ¿no? Dicen, bueno, de todas formas no puede ser lo mismo si tiene menos cantidad de gramos, no puede ser lo mismo si es un producto que sé que no tiene determinado ingrediente. Entonces, lo que le generaba era un silencio en los grupos. Bueno, entonces, ¿qué piensan hacer de ahora en más? Y se producían silencios incómodos como bastante incertidumbre. Decían esto, por ejemplo, no puede ser que me haya equivocado tanto, no puede ser que sea lo mismo de repente. Y entonces, un pedido a las marcas de que hablen más, que aporten información, que nos ayuden a sostener el pensamiento intuitivo en todo caso, que lo validen o lo refuten. Mariela, nos quedan 30 segundos para poder Sí, cerrar. sí, sí. Ya son los últimos dos charts. Acá, bueno, como aspectos positivos y negativos, la ley no se cuestiona, es una ley que es percibida como buena, pero se genera confusión porque cuestiona imaginarios de productos que se creían saludables. Entonces, este chart muestra este resumen, ¿no? De la pérdida de confianza, de la confusión, de la necesidad de tener mejor información, y como ya para cierre, lo que vemos como consejos es ir celebrando las victorias de avances de calidad, avances en los perfiles nutricionales, que ya hicieron muchas marcas, cambiaron ingredientes o cambiaron las cantidades, y no, como consejo a las marcas, ¿no? No especular, sino más bien liderar la transformación, no rezagarse, no desconocer si hay imperfecciones o hay todavía un camino por recorrer, colaborar, no huir del debate, ser parte del debate y poder mejorar esta necesidad de información. Bueno, comenzar por este movimiento proactivo y propositivo, liderando, no reaccionando negativamente. Bueno, muchas gracias. Mariela. Dejo de compartir. Gracias. Pasamos a Juana. Muchas gracias, Mariela. Hola Alejandra, ¿cómo
¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Juana y hoy les voy a presentar los resultados del último informe que corrimos desde Shopap acerca del monitoreo de la ley de etiquetado. En este estudio cuantitativo buscamos analizar cómo están impactando en el consumo la aparición de los productos con sellos en las góndolas. Es el tercer estudio que corremos en relación a este tema. El primero lo corrimos en diciembre del 2021 cuando se promulgó la ley, el segundo en febrero del corriente año cuando comenzó la implementación y hace unos pocos días volvimos a correr una tercera ola para poder traerles métricas actualizadas de la misma. Bien, para comenzar vemos que a medida que va avanzando la implementación de la ley, va aumentando el conocimiento que los consumidores tienen acerca de la misma. En diciembre del 2021, como les comentaba, este porcentaje ascendía al 64%. En febrero del corriente año, este número aumentó, se incrementó al 70%, y hoy un 75% de los consumidores declara conocer, haber escuchado acerca de la ley de etiquetado. Este número se incrementa entre las mujeres y las personas mayores de 50 años. Sin embargo, solo el 28% de los consumidores declara conocer bastante o mucho de la ley. Este número nuevamente se incrementa entre las mujeres y niveles socioeconómicos altos. Bien, vemos que un 77% de las personas siempre o a veces lee las etiquetas. Este número es 7 puntos más alto que el que teníamos registrado en febrero, con lo cual interpretamos que a medida que se fue implementando la ley, fue aumentando la búsqueda en conocer más acerca de la nutrición, de la salud, gente con más ganas de informarse acerca de estos temas. ¿En qué grupos se explica este incremento? Principalmente entre hombres, personas menores de 50 años y a las dos puntas de la pirámide, niveles socioeconómicos más altos y más bajos. ¿Qué canales utilizan estos consumidores para informarse, para buscar esta información en relación a la nutrición y salud? El principal medio hoy en día son las redes sociales, con un 48%, y este número es mayor entre mujeres y personas menores a 50 años. En segundo lugar, figuran los medios masivos de comunicación, en donde este número es mayor entre hombres, personas mayores de 50 años y niveles socioeconómicos medios. Bien, acá un punto interesante, vemos que el nivel de acuerdo, que hoy en día asciende al 67%, cayó 13 puntos frente a lo que teníamos registrado en febrero. Con lo cual, a medida que se fue implementando la ley, vemos que cayó rotundamente el nivel de acuerdo con la misma. Y este número se explica principalmente entre las mujeres, personas entre 30 y 49 años y niveles socioeconómicos medios y bajos. Entre quienes están de acuerdo con la ley, vemos que las principales razones se mantienen al igual que en febrero. La principal razón es que los consumidores consideran que la ley los va a ayudar o les está ayudando a conocer mejor lo que comemos. Mientras que en el caso de aquellas personas que están en desacuerdo con la ley, vemos que mientras que en febrero la razón principal de rechazo era la preocupación que tenían estos consumidores en cómo afectaría la ley a las compañías productoras de alimentos, hoy en día se modifican estas principales razones y hoy las principales razones de preocupación son que los consumidores no confían en la correcta implementación de la misma y por otro lado no creen que contribuya a corregir problemas como la obesidad o la malnutrición. Bien, quisimos indagar qué pasó, cómo fue ese primer impacto cuando los consumidores llegan al punto de venta, al supermercado, y se encuentran con que el packaging, que los productos tenían estos sellos negros. Vemos que mayoritariamente 6 de cada 10 consumidores tuvieron un impacto positivo con el mismo, mientras que el 13% sintió un rechazo ante este nuevo packaging o ante estas nuevas etiquetas. Este porcentaje es mayor entre niveles socioeconómicos altos y medios. Un dato interesante y que impacta es que el 33% de los consumidores declara desde que se implementó la ley, dejaron de consumir algún alimento o bebida que solían consumir con frecuencia o redujeron su consumo. Este número es mayor entre mayores de 50 y niveles socioeconómicos altos. Acá podemos ver cuáles son las principales categorías afectadas desde la implementación de la ley, y un dato curioso es que vemos que en promedio la ley afectó a 3,3 categorías por persona.
Bien, estas personas que redujeron su consumo o dejaron de consumir algún producto o alguna categoría, ¿qué están consumiendo ahora? Vemos que un 44% de los consumidores cambió a otra marca con menos sellos. Este número se incrementa entre las personas mayores de 50 años y los niveles socioeconómicos altos. Un 34% sigue consumiendo la misma marca, pero elige productos con menos sellos del portfolio. Esto se profundiza entre los hombres, personas menores a 30 años y niveles socioeconómicos más bajos. Y entre aquellos sectores más radicales, vemos que un 22% de los consumidores abandonó el consumo de categorías y optó por reemplazarlo con una nueva categoría. Y esta segmentación se profundiza entre las mujeres, niveles socioeconómicos altos y medios. La calidad le gana a la cantidad. ¿Qué significa esto? Que al momento de elegir un criterio para el cual dejar de consumir o reducir el consumo de un producto, el 56% de los consumidores se guía por el contenido de los sellos. ¿Y cuáles son los contenidos o los sellos que más preocupan entre los consumidores? Azúcares, grasas saturadas y sodio. Bien, si recuerdan, les mencioné que el 33% de los consumidores redujo o dejó de consumir algún producto o bebida a partir de la implementación. De esa base de consumidores, un 82% comería ese producto en un evento social. Esta actitud más relajada se incrementa entre las personas menores a 30 años y entre los niveles socioeconómicos altos. Como les comenté, un 75% de los consumidores conoce la ley, pero este número se reduce cuando les preguntamos si conocen que la ley prohíbe la promoción y publicidad orientada a niños en productos que contienen sellos de advertencia. Únicamente un 48% de los consumidores declara conocer este inciso de la ley y el grado de acuerdo en este caso asciende al 65%. ¿Qué ocurre? Ya un poco mencionamos previamente, ¿qué ocurre con respecto al interés en relación al contenido de lo que tenemos, a lo que comemos, en relación a la nutrición, a la salud? Vemos que un 54% de los consumidores declaran no haber modificado su interés por el aspecto nutricional desde la implementación de la ley, mientras que el 26% de los consumidores sí declara que a partir de la implementación busca informarse más. Este número es mayor entre niveles socioeconómicos altos y medios. Finalmente, ¿qué ocurre a la hora de recomendar un producto con sellos? Vemos que el 39% de los consumidores recomendaría un producto con sellos dependiendo de la cantidad de la misma. Y este número se incrementa entre mujeres y niveles socioeconómicos bajos. Mientras que por otro lado, vemos que un 19% de los consumidores no recomendaría un producto con sellos y este número es mayor entre las personas mayores de 50 años y niveles socioeconómicos altos y medios. Les agradezco mucho su tiempo y estamos a disposición en la web y por mail ante cualquier consulta. Muchas gracias.